Además, un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación, así como de la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de nuestra Escuela Judicial. En esta oportunidad me complace darles la bienvenida a la videoconferencia denominada Consolidación de la Justicia Restaurativa en la Ley 906 de 2004, segunda actividad académica de este ciclo de capacitaciones que pretende que nuestros servidores judiciales y los demás actores del sistema judicial colombiano interioricen y reconozcan los principios, normas y mecanismos de la justicia restaurativa, fomentando su aplicación efectiva para dar solución a los diferentes conflictos de cara también a la materialización de los derechos de las partes e intervinientes en el proceso penal, así como a la reconstrucción del tejido social que se afecta en cada una de las controversias. Antes de presentar al formador invitado, permítanme comentarles que con ocasión de la pandemia, a la fecha hemos realizado 83 actividades académicas online, visibilizándose 131.982 conexiones de nuestros servidores judiciales y demás actores del sistema judicial interesados en este proceso de formación judicial que lidera el Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad nos acompaña como formador el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez. El doctor Juan Carlos es juez 27 penal del Circuito de Medellín, coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, quien desde su amplia experticia judicial y académica, como conferencista, docente universitario, hablará sobre los escenarios de aplicación de la Ley de Justicia Restaurativa en la Ley 906, ahondando principalmente en el estudio de la conciliación, de la mediación y del incidente de reparación integral que regula nuestro Código de Procedimiento Penal. Entendiendo entonces pues que la justicia restaurativa, además de propender por la reincorporación a la sociedad de los ciudadanos procesados y condenados, promueve la garantía de los derechos de todos los afectados con una conducta punible. Al finalizar esta oportuna exposición se dará respuesta a las preguntas que ustedes formulen a través del chat de participación, que serán seleccionadas por el equipo de apoyo de la Escuela Judicial, a quien también expresamos nuestros mayores agradecimientos. Las inquietudes sobre conexión, registro y evaluación de la actividad académica serán atendidas por el equipo técnico de la Escuela Judicial. Finalmente, tan pronto concluya la participación, se realizarán las preguntas que ustedes hayan formulado y una vez se resuelvan estas preguntas, se habilitarán en pantalla dos códigos, como de costumbre, para el registro de asistencia y evaluación de la actividad. Doctor Juan Carlos Acevedo, sea usted bienvenido y nuevamente muchas gracias por su participación en este escenario académico. Muchas gracias, doctor José Anderson. Muchas gracias a la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera, agradezco a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por esta amable invitación. Es muy importante lo que está desarrollando la Escuela Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura en lo referente a que hablemos de justicia restaurativa, que es un nuevo paradigma que tenemos que tener los servidores judiciales y en general toda la ciudadanía. Es muy importante porque estamos acostumbrados a una justicia netamente retributiva de castigo y tenemos que enfocarnos en una justicia más restaurativa donde realmente se recomponga ese tejido social que se daña con el delito. Les voy a compartir unas diapositivas, vamos a ir siguiendo las diapositivas y yo les voy a ir hablando sobre mi tema. En algunas ocasiones haré referencias a temas que no están directamente en las diapositivas, pero estas servirán como guía para lo que vamos a desarrollar durante esta charla. En este momento voy a compartir las diapositivas. ¿Qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa consiste en unir a las partes dentro del proceso y a la sociedad, es decir, poner de acuerdo a las víctimas, a los ofensores y eventualmente a la comunidad, lo cual en mi criterio debe ser generalmente a la comunidad. Es la oportunidad para involucrarse de manera directa y completa en todas las etapas de encuentro, reparación y reintegración. Como lo decía al iniciar esta charla, nuestro sistema penal acusatorio hace ahínco en la justicia retributiva. ¿Y en qué consiste la justicia retributiva? La justicia retributiva tiene como finalidad el castigo.
Es un castigo proporcional que se le da a la persona que infringe la ley penal, sin importar necesariamente solucionar el conflicto que se genera con el delito, porque es bien sabido por todos que cuando una persona comete una conducta tipificada como delito en el Código Penal, se genera una especie de conflicto, se genera un daño hacia las víctimas y se genera un daño hacia la sociedad. Y también el mismo victimario entra a ser vulnerado, se le empiezan a vulnerar también sus derechos. Entonces, en la justicia retributiva tiene un enfoque de castigo, de sanción, donde siempre o casi siempre vamos a tener en cuenta que la persona debe ser castigada con una pena de prisión. En la justicia retributiva debemos de dejar de estar pendientes o mirando siempre hacia el castigo, sino que debemos de buscar alternativas tendientes a esa reparación de ese daño que se causa con el delito. Esto es, reparar a las víctimas, reparar a la sociedad y también reparar los derechos del mismo infractor, para que ese infractor, cuando vuelva al seno de la sociedad, sea una persona de bien, observe un buen comportamiento y deje de infringir la normatividad penal. Porque ¿qué es lo que sucede en la actualidad con la justicia que tenemos, que es retributiva, donde existen unos fines de la pena, que son la retribución justa, la prevención especial, la prevención general, la reinserción social y la protección al condenado? ¿Qué sucede como estamos en la actualidad? Se castiga a la persona infractora, se le da una pena de prisión y en algunos casos en los que así lo indica el código se les impone también una pena de multa. Y pues unas penas accesorias que generalmente pues siempre está acompañada de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y otras. Entonces, se sanciona a la persona. Pero, ¿qué pasa con la víctima? ¿Se le repararon los derechos a la víctima? ¿Qué pasa si no se le reparan los derechos a la víctima durante el proceso penal? Y otra pregunta, ¿qué sucede con la comunidad? ¿Qué sucede con la sociedad? ¿Y será que en el actual estado inconstitucional de cosas que existe en el sistema penitenciario colombiano, será que esa persona que va a ser privada de la libertad realmente va a ser resocializada y cuando quede en libertad va a ser una persona de bien para la sociedad? Entonces son cuestionamientos que debemos de hacernos y empezar a mirar y a avanzar hacia una justicia restaurativa. Aclarando que hablar de justicia restaurativa no significa necesariamente que estemos hablando de dejar sin castigo, que no exista una pena de prisión, que no haya un castigo contra el infractor. No, por supuesto. Generalmente siempre va a haber un castigo. Claro que sí, pero no necesariamente debe ser la prisión o no siempre debe ser la prisión. Esta justicia restaurativa tiene otros enfoques diferentes. En la ley 906 del año 2004 se empieza a hablar en el título sexto de los mecanismos de justicia restaurativa. Y ahí empiezan a hablar como mecanismos de justicia restaurativa de la conciliación y de la mediación. También durante el desarrollo del Código de Procedimiento Penal se habla de la indemnización integral, que podemos utilizarla como un mecanismo para llegar a lo que es la justicia restaurativa. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es la justicia restaurativa como concepto? Tenemos un concepto que da Tony Marshall, cuando hace referencia a que la justicia restaurativa es un proceso a través del cual las partes o personas que se han visto involucradas y que poseen un interés directo y particular en la comisión del delito, resuelven de manera colectiva sus problemas con la finalidad de lidiar con las consecuencias inmediatas de estos y sus repercusiones hacia el futuro. Hay una buena diferencia que tiene la justicia restaurativa y la justicia retributiva. Y es que la justicia retributiva siempre mira hacia el pasado, qué fue lo que sucedió y cómo se debe sancionar. La justicia restaurativa mira hacia el futuro, qué fue lo que sucedió y cómo lo vamos a solucionar y cómo vamos a lograr que esto no vuelva a suceder.
Es un cambio de mentalidad que debemos de empezar a tenerlo como ciudadanos, no solo como servidores judiciales, sino también como ciudadanos. Es entrar a solucionar realmente ese conflicto que se genera con el delito. Recordemos que con el delito existe un daño al tejido social. El tejido social se rompe. Lo que intenta hacer la justicia restaurativa es recomponerlo, es volver a coser ese tejido social, volverlo a la normalidad. La ONU ha trabajado intensamente en que los sistemas procesales penales de todo el mundo, de todos los países que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas, tengan ese enfoque de justicia restaurativa. Y ellos traen una definición que me parece muy importante. Y dice que la justicia restaurativa es todo proceso en el cual las víctimas, el delincuente y cuando pueda cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente y de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito. Por lo general, con la ayuda de un facilitador que se entiende mediador, que es una persona con unas calidades excelentes como ser humano y que tenga unas calidades que le permitan garantizar por lo menos que tener una empatía con las partes y que por medio de esa empatía que tiene con las partes logre que ellos, las partes, víctimas, sociedad y personas que están siendo investigadas se logren poner de acuerdo para dar solución a un conflicto generado con el delito. Nueva Zelanda, que es un país supremamente avanzado en el tema de la justicia restaurativa, indica que la justicia restaurativa es un término genérico, dado los enfoques dirigidos a reparar el daño causado que va más allá de condenar y castigar el acto, porque es que esa es una gran diferencia que tiene la justicia restaurativa con la justicia retributiva. En la justicia retributiva lo que se pretende es castigar, condenar. En cambio, en la justicia restaurativa, los enfoques van más a la reparación del daño causado, más que condenar y más que castigar. Incluso desde los años 70, el maestro Claude Roxin habla de que el derecho penal, o más bien el poder punitivo estatal que se ejerce a través del derecho penal, en este caso en Colombia a través de la Fiscalía General de la Nación, y pues en los casos en que la ley 1826 lo autoriza a acusador privado, que son quienes ejercen la acción penal, lo que buscan es sancionar, es castigar a las personas y con ese castigo mandar un mensaje a la sociedad para que se abstenga de cometer delitos y al mismo infractor para que no siga cometiendo delitos. Y dice Claude Roxin, debemos de mirar el derecho penal más que como una forma de castigo, una forma de prevención. No solo para que las personas no cometan más delitos o para que las personas se abstengan de cometer delitos, sino para que el infractor efectivamente se resocialice a la comunidad y repare esa comunidad. Y no siempre debemos de acudir a penas de prisión. Esa pena de prisión, cuando sea necesario, debe de dejarse a un lado y acudir a unos mecanismos reparadores. Miremos que el mismo maestro Claude Roxin desde los años 70 hace referencia a ello. Entonces, completo esta definición que se tiene en Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con la justicia restaurativa? Conocer las causas y las consecuencias personales, interpersonales y sociales de las conductas ofensivas, de tal manera que promueve la aclaración de responsabilidad y la recuperación y la justicia. Es que miremos que no todos los delitos o no todas las formas de comisión de delitos son iguales, dependiendo de la persona y de la realidad social que tiene esa persona, porque existen personas que la realidad que ellos han tenido, su realidad social, los han llevado inexcediblemente o por lo menos los ha fomentado a que incurran en ciertas conductas punibles, lo cual obviamente no es justificación, pero sí cuando se habla de la justicia restaurativa, cuando vamos a tener en cuenta no solo las circunstancias que rodearon a esa persona para cometer el delito, sino las circunstancias que rodean a esa comunidad donde está la persona que infringió en ese delito para entrar a mirar
¿Qué debe hacer el Estado para evitar que más personas de esa comunidad cometan delitos? Entonces es una intervención muy bonita que hace el Estado teniendo en cuenta no solo a las víctimas, al infractor, sino también a la comunidad, precisamente buscando esa finalidad de evitar nuevas comisiones de conductas punibles, que se sigan cometiendo conductas punibles, que se sigan cometiendo delitos. Entonces, es un tema supremamente importante y muy bonito y que afortunadamente está trabajando la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Consejo Superior de la Judicatura, que también lo ha venido haciendo, también por intermedio del doctor Max Alejandro Flores, que ha estado muy metido en el cuento del tema de la justicia restaurativa. En Colombia existen, como les decía ahorita, la ley 906 ya ha venido desarrollando unos mecanismos de justicia restaurativa. Esto es la conciliación y así hace referencia al artículo 522 a la conciliación. ¿En qué consiste la conciliación? En que en aquellos delitos querellables, ¿cuáles son los delitos querellables? Los que están en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, en esos delitos querellables, en los cuales el bien jurídico que está afectado está dentro de la esfera de dominio, por decirlo de esa manera, de la víctima. Es decir, que la víctima, si se le infringió el bien jurídico del patrimonio económico, puede desistir de eso. Si se le infringió ese bien jurídico de su integridad personal, dependiendo de la lesión que se le causó, puede desistir de esa demanda, es decir, que tiene poder de disposición sobre ese bien jurídico. En esos delitos querellables es viable que se aplique la conciliación, y la conciliación consiste en que antes, porque además la conciliación es un requisito de procedibilidad para que se pueda continuar con el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía o del acusador privado. Entonces, se sienta a la víctima con el victimario y se intenta llegar a un acuerdo para que el victimario resarza los perjuicios de la víctima. Además, el victimario en esos acuerdos debemos de propender siempre por si efectivamente va a reparar los daños o perjuicios de la víctima, que no siempre es una reparación económica, puede ser una reparación simbólica o de otro tipo, pero que la víctima se sienta satisfecha, de que la víctima se sienta tranquila. Pero no es solo eso, sino que ese victimario debe de garantizar esa no repetición de esas conductas punibles. Debe de aceptar que lo que hizo estuvo mal. Porque si lo que realizamos es una conciliación donde simplemente el victimario tiene plata y le paga a la víctima lo que le haya hurtado, pero él considera que él no hizo nada malo, pues no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Ojo, en la conciliación tenemos que tener muy en cuenta, pues si bien no lo dice el código, es una finalidad que se debe buscar tendiente a hablar de una justicia restaurativa, y es que ese victimario que está conciliando en ese momento garantice la no repetición de esa conducta punible, que ese victimario garantice o acepte por lo menos que lo que hizo está mal, y a modo de reparación simbólica pida perdón. Ese pedir perdón garantiza que esa persona por lo menos se sienta afligida por lo que hizo, que es algo que debemos de buscar en esas audiencias de conciliación que generalmente se hacen en la misma fiscalía en presencia del fiscal. Porque nada hacemos, entonces listo, el que tiene plata paga y sale y probablemente vuelva a delinquir. Lo que se tiene que buscar es que esa persona por lo menos acepte, y después de esa aceptación, cuando ya hay una aceptación, garantice, así sea de palabra, que no lo va a volver a hacer. Que por lo menos empecemos por allí, con esa garantía de no repetición. En una justicia restaurativa siempre se debe tener en cuenta, primero, la reparación de la víctima. Segundo, la asunción de responsabilidad por el victimario. Tercero, la garantía de no repetición de ese victimario en la comisión de esas conductas. Y cuarto,
la reparación a la sociedad, a la comunidad, que también está viéndose afectada. También se está viendo afectada. A través del derecho internacional, donde se trabaja mucho en el tema de la justicia restaurativa, se tiene que existen dos visiones sobre lo que es la justicia restaurativa y sobre eso se ha venido trabajando el derecho internacional. Una es la visión mecanismos y otra la visión procesos, que lo entienden de forma un poco diferente. Voy a hablar un poquito de esto y ahorita lo asiento en lo que es nuestro sistema procesal penal, e incluso no solo penal, sino en todas las áreas del derecho, porque en todas las áreas del derecho, cuando se inicia una demanda civil, cuando se inicia una demanda laboral, cuando se inicia un proceso disciplinario, cuando se inicia una demanda administrativa, es porque existe un conflicto. Y ese conflicto también puede ser solucionado por medio de estos mecanismos de justicia restaurativa, que ya voy a hacer referencia a ello. Entonces, tenemos que la visión mecanismos, para ellos, ¿cómo entienden el delito? La visión mecanismos entiende el delito como un asunto entre víctima y victimario, no una situación que interpele a la sociedad y sus dinámicas, sino entre víctima y victimario. En ese sentido, lo que se busca es acompañar y o propiciar entre víctima y victimario una oportunidad de acuerdo para superar el daño puntual. Esa visión mecanismos es muy acorde a la realidad colombiana, porque en la realidad colombiana entendemos el delito como una situación que se presenta entre victimario y víctima, nada más. Y por eso en las conciliaciones y en las mediaciones lo que se tiene generalmente en cuenta es, se cita a la víctima, se cita al victimario, para intentar que entre los dos exista un acuerdo y se dé por terminado el proceso, sea por conciliación, sea por indemnización integral o sea por mediación y aplicación posterior del principio de oportunidad. Para la visión procesos, el delito es una expresión de múltiples violencias presentes en un episodio particular. El delito tiene historia y no existirá verdaderamente reparación en tanto no se identifiquen y transformen las condiciones que lo sustenten. Entonces ocurre allí para la visión proceso lo que se mira en un delito y no solo es tener en cuenta a la víctima del victimario, sino a la realidad social que rodea al victimario, a lo que probablemente llevó a ese victimario a que cometiera ese delito, a cómo fue a su crianza, a cómo está viviendo, a qué es lo que sucede a su alrededor. Miremos que no es igual, no es lo mismo, o no se ve igual, que una persona de unos aproximadamente 20 años, que hace parte de una familia con mucho dinero, que ha tenido o se le ha brindado una buena educación, se robe una suma de dinero de un amigo suyo o participe en uno, como les llamamos en largo popular, en un fleteo. No es igual a que una persona que ha sido criado en un barrio muy pobre, donde no tienen ni siquiera derechos básicos como el agua, sino que tienen que acudir a esos camiones donde los proveen de este líquido esencial para la vida como es el agua, que sus padres no están en su casa, que sus padres pueden estar en bandas criminales, por decirlo de esta manera, donde todo lo que lo rodea es el que tiene mayor aceptación, es el más fuerte, el que tiene mayor aceptación, el que hace parte del combo. No es igual a que esta persona cometa un delito de hurto a que otra persona que lo tuvo todo sí cometa el delito de hurto. Por eso, para la visión justicia restaurativa, hay que mirar qué fue lo que llevó a esta persona a delinquir y cuál es la realidad social que está viviendo, para de esta forma no solo entrar a solucionar el conflicto que se presenta entre el victimario y la víctima, entre el que hurtó y al que le hurtaron, sino a la sociedad que rodea a estas personas. Es necesario. Y esa es la visión procesos, como entienden lo que es el delito. Que el delito no solo afecta a la víctima, y no solo es una relación entre víctima y victimario, sino que es una relación que acoge a toda la sociedad, que afecta también a la sociedad. ¿Quiénes son parte del proceso de restauración? En la visión mecanismos son parte del proceso de restauración
quienes protagonizan el proceso, víctima y victimario, la comunidad y las personas entrenadas, es decir, los entrenados en conciliación, los entrenados en mediación, no son indispensables. Lo que necesitamos es que exista un acuerdo entre víctima y victimario, que es lo que generalmente sucede cuando se citan las audiencias de conciliación en la SAU, que son las salas de atención al usuario de la Fiscalía General. Lo que hace la Fiscalía, pues por lo menos cuando yo me desempeñé o estuve como fiscal, lo que hacíamos era, siéntese victimario, siéntese víctima. Víctima, ¿usted cuánto considera que el victimario le debe pagar para que se entienda resarcida en sus perjuicios y demos por terminada este proceso? No, yo considero que me debe pagar 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, o simplemente que me debe pedir perdón y con eso quedo tranquilo. Y entonces el victimario decide si le paga, si tiene forma de pagarlo, o si no, pues igual el acta de conciliación se genera un título ejecutivo y si le pide perdón o no. Y se termina el proceso, se archiva por conciliación como lo establece el artículo 522. Lo mismo sucede en la mediación, cuando se va a dar aplicación a un principio de oportunidad, de conformidad con el artículo 523, 524 y siguiente del Código de Procedimiento Penal. Cuando se da mediación para dar aplicación a la causal séptima de principio de oportunidad es que un tercero imparcial, que puede ser un conciliador, o el mismo fiscal a veces lo utilizan de esa manera, debe ser un tercero diferente al fiscal, porque el fiscal tiene interés, el fiscal es parte, pero lo que generalmente se hace es que hasta el mismo fiscal lo hace y es que es muy similar a la conciliación. Póngase de acuerdo, cuánto tiene que resarcir, qué es lo que debe resarcir, resarza los perjuicios, solicito la aplicación del principio de oportunidad porque se dio la mediación y vamos a renunciar a continuar con el ejercicio de la acción penal y punto. Pero no vamos más allá. A veces ni siquiera es indispensable el mediador, cuando la misma ley lo obliga. Para la visión procesos, sí son indispensables la comunidad y las personas entrenadas, porque siempre se debe asumir que existe un desequilibrio entre el poder de la víctima y el ofensor. Y sobre todo en el proceso penal, porque en el proceso penal lo que generalmente se observa es que ese desequilibrio se da a favor de la víctima, es decir, que la víctima no solo tiene su representante, sino que tiene el fiscal, que también no solo representa a la sociedad, pues, porque al Estado, pues, más que a la sociedad, también lo representa a él. En cambio, el ofensor tiene su defensor. Muchas veces son 2 contra 1, incluso 3 contra 1. ¿Sí? Entonces, en la visión proceso, se asume que existe un desequilibrio y que por lo tanto es necesario tener una persona entrenada que es un mediador con excelentes calidades humanas y con un carisma que le permita llegar a esas partes para que lo logren poner de acuerdo y lleguen a conciliar o lleguen a mediar. Generalmente se tiene un debate sobre si la justicia restaurativa debe observarse o verse como una metodología, como una filosofía. Para la visión mecanismos, la justicia restaurativa está dada por la aplicación de metodologías que buscan arreglos restaurativos, conciliación y mediación. En cambio, para la visión proceso, la justicia restaurativa es ante todo una filosofía que se expresa en principios y valores que buscan cambiar la injusticia en la sociedad, porque buscando cambiar la injusticia en la sociedad realmente solucionan problemas. Pero cuando se acude a la conciliación y mediación como actualmente lo hacemos, pero la idea pues es que lo sigamos haciendo, no estamos diciendo que esté mal, la idea es que sigamos intentando terminar los procesos de una manera donde se busque o se propicie un arreglo y la víctima también tenga un resarcimiento de perjuicios si ello se logra por medio de la conciliación y por medio de la mediación. Pero más allá, también debería buscarse por parte del Estado y pues creo que así se está empezando a entender en Colombia, es que esos conflictos sociales generados con los delitos se pueden empezar a solucionar desde mismos programas del Estado donde busquen solucionar esa inequidad que existen en diferentes zonas del país o en diferentes grupos poblacionales y poder acudir a dar una mayor justicia dentro de la sociedad y cambiar lo que dice la visión proceso, la injusticia en la sociedad. Las diapositivas hacen referencia a lo que se entiende por justicia restaurativa. Entonces,
En conclusión, frente a lo que se entiende por justicia restaurativa, podríamos decir que es una justicia comunitaria que entiende el delito como la punta de un iceberg. Solo la punta de un iceberg. Y recordemos que debajo de la punta del iceberg, o sea, el iceberg es mucho más grande que esa punta. Y por ello procura en su tratamiento dinamizar transformaciones en las condiciones relacionadas con su origen. ¿Qué originó el delito? ¿Cómo se originó el delito? Busca a través de prácticas restaurativas que comunidades y personas entrenadas apoyen la búsqueda de acuerdos para reparar el daño sufrido por las víctimas y restablecer condiciones de paz y convivencia entre víctima y ofensor, y estos con la comunidad y la sociedad. Es decir, restablecer la paz que se rompió con el actuar reprochable que se convirtió en delito por parte del infractor. Y de esa manera vamos recomponiendo el tejido social. ¿Cómo? Reparando a la víctima, aceptando responsabilidad, garantizando la no repetición y reparando a la sociedad. Eso es justicia restaurativa. Ahora bien, como les decía, en el proceso penal colombiano existe la conciliación y existe la mediación. Y en el proceso civil, en el proceso administrativo, en el proceso laboral, existe la conciliación también, que es una forma de determinación anticipada del proceso donde se busca solucionar el conflicto que se generó y que llevó a que el aparato de administración de justicia se empezara a mover. Los jueces, que si bien no somos partes, debemos de fomentar este tipo de actividades, de fomentar la conciliación, de fomentar la mediación, preguntarles a las partes si ya intentaron llegar a un acuerdo. Incluso en las audiencias, por ejemplo, el incidente de reparación integral, y el incidente de reparación integral se da cuando. El incidente de reparación integral se da cuando hay una sentencia condenatoria, se cita un incidente donde la víctima va a presentar unas pruebas, primero va a hacer una petición al juez indicando que en virtud del delito existe un daño moral, un daño patrimonial, y va a presentar las pruebas en las cuales sustenta esos perjuicios morales y patrimoniales. Lo primero que se debe hacer siempre es fomentar la conciliación, preguntarle al victimario, ya decimos que es el sentenciado porque ya hubo condena, si está de acuerdo con la conciliación o si tiene por lo menos interés en conciliar y proponer fórmulas de arreglo. Eso también ocurre en los casos administrativos, pues recordemos que un requisito de procedibilidad para ciertas acciones administrativas, como la nulidad de restablecimiento del derecho, es la conciliación, que allí se agota ante el Ministerio Público, ante el Procurador Delegado en lo administrativo. ¿Y qué sucede si se da aplicación a la conciliación? Pues el proceso administrativo allí terminó, y no se tuvo que poner en movimiento ese aparato judicial, el juez, no se tuvo que poner en movimiento nuevamente la Procuraduría, no se puso en movimiento todo ese aparato jurisdiccional, porque dieron por terminado ese proceso por conciliación. Lo mismo sucede en los casos civiles, lo mismo sucede en los casos laborales, donde para ciertos casos específicos se requiere como requisito de procedibilidad la conciliación. Por eso es tan importante fomentar ese tipo de mecanismos, porque esos problemas sociales, esos conflictos sociales que se generan cuando dos personas están en desacuerdo, cuando dos personas o cuando una atenta contra esa otra persona, o cuando existe un conflicto civil, un desacuerdo laboral, un mismo conflicto con el Estado. Si acudimos a estos mecanismos de justicia restaurativa, como la conciliación, vamos a permitir que la administración de justicia no se vea tan congestionada como generalmente se observa, porque logramos terminar
esos conflictos con anterioridad sin que necesariamente se estuviera moviendo ese aparato jurisdiccional. Por ello aplaudo que en materia penal, en los delitos querellables, se puedan terminar por conciliación y que sea un requisito de posibilidad la conciliación, porque muchas veces ese tipo de conflictos se pueden solucionar incluso por fuera del proceso penal, sin necesidad de llegar al proceso penal. Y si se pueden solucionar de esa manera, ¿por qué no se busca la solución? Es un deber ser, buscar ese tipo de soluciones. Contaba alguna vez un amigo mío de un caso que tuvo cuando era fiscal, que una señora de aproximadamente 60 años de edad, que siempre fue tejedora, siempre cosió, vivía de coser y de crear prendas, de la costura, vivió de la costura, lo cual hacía desde su casa, fue víctima del hurto de su máquina de coser. Estamos hablando de un municipio del departamento de Nariño, un municipio del departamento de Nariño. Y resulta que allí pues había un fiscal, había un juez promiscuo municipal. Acudió la señora a poner la denuncia donde el fiscal y le dijo, yo estoy casi que segura que quien me hurtó esa máquina de coser fue mi vecino, que mi vecino es un vago, mi vecino es una persona que no hace nada y que consume estupefacientes. Entonces, muy probablemente quien me pudo haber hurtado esa máquina fue mi vecino. Señor fiscal, yo quiero que haga justicia. Yo quiero que aplique justicia, porque él me ha dejado sin mi sustento para la vida. Yo no tengo plata para comprarme otra máquina de coser, entonces, y siempre me dedicaba a eso. El daño que me hizo fue supremamente grande. Yo quiero que se dé justicia. Bueno, el fiscal empezó a desarrollar el programa metodológico, se logró observar que fue el vecino, pues como requisito de posibilidad está la conciliación, pero pues no se hizo mucho ahí con la conciliación, simplemente se sentaron. ¿Usted qué es lo que pide, señora? Yo pido que me devuelvan mi máquina de coser o que me pague mi máquina de coser para yo comprarme otra. No, yo no tengo plata. Ah, bueno, listo, no hay fórmula de arreglo, se acabó la conciliación. No más. No se les propuso alternativas, no se hizo referencia a una posibilidad de acuerdo, no se fomentó una posibilidad de acuerdo. No conciliación, listo. Vamos a formular imputación. La señora constantemente, señor fiscal, necesito que se haga justicia, quiero que se haga justicia. El fiscal termina desarrollando el proceso ante el juez accede a las peticiones del fiscal y termina condenado al vecino de la señora. Entonces ya llega el fiscal, cuando va la señora, le dice, señora, siéntase orgullosa, hemos hecho justicia, se acaba de hacer justicia, está condenado su vecino. Y lo que la señora le dice es, ¿y dónde está mi máquina de coser? ¿Qué pasó con mi máquina de coser? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ahí la conclusión es, ¿será que se hizo justicia? ¿Será que eso es justicia? ¿Será que la concepción que tenemos nosotros de justicia es la real? Pues esa señora, en ese caso, no pudo recuperar su máquina de coser. Listo, se abre el incidente de reparación integral, se le demuestra al juez el perjuicio y lo condena a pagar ese dinero en lo civil. Ya le tocaría a la señora, si él no se lo paga, acudir a un proceso ejecutivo por intermedio de un abogado, donde de entrada ya va perdiendo probablemente el valor de los honorarios y no sabemos a qué término va a terminar en qué término termina ese proceso ejecutivo. Entonces miremos, y eso es lo que se habla desde el mismo Claude Roxin. Muchas veces no necesariamente debemos de solucionar el conflicto generado con el delito con la pena de prisión. Debemos de buscar mecanismos o formas de reparación. El señor no tenía cómo volverle la máquina de coser o cómo pagarle la máquina de coser. Listo, obliguémosle a prestarle unos servicios a la señora, y a la misma comunidad, donde él acepte el daño que le causó la señora, le pida perdón y trabaje para la señora para resarcirle de alguna manera ese daño que le causó. Quizás hubiera sido una decisión más justa o que por lo menos hubiera dejado con mayor tranquilidad a la víctima de ese caso, de ese delito de hurto que fue la señora. Entonces,
No siempre lo que se debe buscar es la pena de prisión. Tampoco estoy diciendo que no haya castigo, que las personas no sean castigadas. No, 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 no. No confundamos eso con lo que es justicia restaurativa. Lo que estoy diciendo es que debemos de buscar mecanismos diferentes tendientes a reparar a esa víctima, a reparar a la sociedad y a que esa persona que cometió ese delito efectivamente se responsabilice de lo que hizo. Porque en muchas ocasiones cuando nosotros los jueces penales emitimos sentencias condenatorias, así la persona sea condenada, él probablemente, así sea culpable, él puede sentir que no hizo nada malo o no tener ninguna tara, por decirlo así, por esa conducta con la cual vulneró los derechos de las demás personas. Debemos de buscar en ese proceso penal acudir a intentar la conciliación inicialmente. Si no es posible la conciliación porque es un delito investigable de oficio, entonces vamos a la mediación. La mediación es en la cual un tercero imparcial, un tercero con unas capacidades excepcionales, como lo he venido diciendo, intenta poner de acuerdo al victimario de la víctima y llegar a una fórmula de arreglo. Propiciarle esa fórmula de arreglo, presentarle luego esa fórmula de arreglo al fiscal para que el fiscal la estudie y determine si efectivamente le va a dar aplicación o no a ese principio de oportunidad. Ojo, la mediación, dice la ley, el artículo 524, que es viable con la finalidad de terminar el proceso penal solo en aquellos delitos cuya pena mínima no supere los 5 años de prisión. Pero la mediación también es posible utilizar en los delitos que la pena mínima de prisión supere los 5 años. Ya no con esa finalidad por terminado el proceso por aplicación del principio de oportunidad, pero sí es posible utilizarla para que una vez reparada la víctima, se le puedan reconocer descuentos punitivos a ese victimario. O si no hay descuentos punitivos necesariamente por la reparación al momento en el que el juez, no, porque sí hay descuentos, porque si yo estoy de una u otra forma hay descuentos, porque el juez o parte del mínimo de la pena o le reconoce, rebaja en los casos en que es posible reconocerle rebaja, teniendo en cuenta no solo el momento procesal en el cual acepta los cargos, acepta su responsabilidad, sino además la reparación no solo patrimonial, sino en algunos casos simbólica que le da la misma víctima. Pues el código obliga en los delitos donde hay un incremento patrimonial a que existe una devolución del dinero, por lo menos del 50% y garantizar ese otro 50%. Pero también podemos en otros casos diferentes donde existe un perjuicio efectivo, sobre la víctima, exigir que al momento de presentar los preacuerdos o al momento de avalar esa aceptación de cargos, propiciar, más que exigir, propiciar, que con la finalidad de que se dé una mayor reducción de pena o que se dé un porcentaje de reducción de pena importante, se tenga en cuenta efectivamente esa reparación que le da ese victimario a esa víctima. Y de esa forma propiciamos la reparación de la víctima, la asunción de responsabilidad del victimario, que además pueda garantizar que no va a incurrir en delito. Por lo menos empezamos tratándolo como una persona, como un humano, porque a veces los servidores públicos se nos olvida que la persona que tenemos al frente en un proceso penal, así haya cometido un delito, igual es un ser humano. Y si nosotros empezamos a mostrarle respeto también por esa persona, si nosotros respetamos a esa persona, si lo tratamos con respeto, si lo tratamos con humanidad, empezamos a mostrarles caminos diferentes de entrada. Pero si empezamos a tratarlo, a poner barreras y a tratarlo mal, de entrada le estamos mostrando un panorama que no va a ser muy válido para lo que posteriormente se busca, y es que esa persona, después de la condena, después de que pague esa condena, se resocialice, porque lo que va a empezar a generar es rabia y odio hacia la misma administración de justicia, ¿sí? Entonces, logramos eso y también garantizamos de ciertas maneras una reparación a la sociedad, garantizando que si la persona se logra resocializar, puede volver a la sociedad como una persona de bien. Este tema de justicia restaurativa es un tema totalmente de Estado, donde se deben buscar no solo al momento
durante el proceso penal, sino después del proceso penal, que se le den garantías también a esa persona de que pueda estudiar, que esa persona infractora pueda trabajar, que esa persona infractora no se le sesgue en toda la oportunidad, sino que pueda tener oportunidades para que una vez volviendo al seno de la sociedad sea una persona de bien y no sea una persona de mal o incluso de más mal, por decirlo de esa manera. Entonces, la mediación es totalmente viable en los delitos cuya pena mínima sea inferior a 5 años con la finalidad de, por medio de la aplicación del principio de oportunidad, darla por terminada. En algunos casos, en los cuales es procedente la indemnización integral, que lastimosamente la ley 906 no la reguló claramente, sino que acudimos al artículo 42 de la ley 600, que dice que en los delitos de homicidio culposo, lesiones personales culposas y delito de atentatorios contra el patrimonio económico y de lesiones personales dolosas, cuando no son pues agravadas, y lo mismo en lo del delito de homicidio culposo cuando no es agravado por el 110, 121, sea posible que se den por terminados por una indemnización integral. Muchas veces con esa mediación se logra que exista una indemnización integral, entonces no necesariamente acudimos a la aplicación del principio de oportunidad para que el fiscal solicite la renuncia de la acción penal por aplicación del principio de oportunidad. Voy a quitar la diapositiva en este momento. Precisamente por esa indemnización integral, que es una forma válida donde podemos empezar a aplicar esa justicia restaurativa, reparando a la víctima. Si hay una indemnización integral y se termina por indemnización integral es porque la persona sí cometió el delito. Porque además tenemos que tener claro que la persona, debemos de tener elementos que permitan determinar que la persona sí cometió el delito, porque si no cometió el delito, entonces tampoco es que podamos dar por terminado el delito por indemnización, el caso por indemnización integral o por principio de oportunidad, porque si él no fue, él no puede asumir la culpa de otro, ahí no estamos haciendo nada. Porque entonces una persona asume la culpa de otro, entonces el que realmente cometió el delito va a seguir cometiendo delitos seguramente y nada pasó frente a él. Así la víctima sea resarcida en los perjuicios, no estamos ante una verdad, porque el que está aceptando responsabilidad, primero se le está sesgando o generando la provisión de unos derechos que él tiene y no debería de hacerse. Y segundo, no se está conociendo la verdad. ¿Sí? Entonces, tenemos que también tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Mucho cuidado con este tipo de situaciones. Entonces, recordemos, para recapitular, los mecanismos de justicia restaurativa que en este momento existen en el Código de Procedimiento Penal, al cual podemos acudir, es más, debemos de acudir, los fiscales deben de acudir, son la conciliación, la mediación, la cual no es solamente posible en aquellos delitos cuya pena mínima no sea superior a 5 años, sino también en los que sean superiores a 5 años, ya no como finalidad terminar el proceso por mediación, sino precisamente dar reducciones de pena, dar rebajas de pena, generar atenuantes o que la pena al momento de imponerse sea menor. Entonces es viable también. La indemnización integral también, que es viable acorde al artículo 42 de la ley 600 del año 2000, precisamente en aquellos delitos de homicidio culposo, lesiones personales culposas, lesiones dolosas y delitos atentatorios contra el patrimonio económico. También es viable la indemnización integral. Y pues, si bien la ley 1826 hace referencia a que se debe tener muy en cuenta para la terminación de un proceso de manera anticipada, acudir a los mecanismos de justicia restaurativa. No está diciendo esa ley que se pueda dar por terminación por mediación cualquier delito, no. Lo que esa ley indica es fomentar y es permitir que esos procesos penales que se están iniciando se puedan terminar o por conciliación, o por mediación, o por indemnización integral, o que no pudiéndose dar por terminados, por lo menos que acudiendo a estos mecanismos de justicia restaurativa, se logre una reparación efectiva de la víctima y de igual manera una menor sanción para ese victimario. También recordemos que la justicia restaurativa no solo se ve en el derecho penal, pues inicialmente hablamos de los procesos penales, pero la justicia restaurativa la podemos observar en los procesos civiles, laborales, administrativos, disciplinarios, cuando no tenemos que terminar con un desgaste de la administración de justicia en una sentencia, sino que podemos lograr un acuerdo de las partes que solucionen ese conflicto generado y que se pueda dar una terminación anticipada por medio de la conciliación, lo cual es totalmente viable. Allí también se habla de justicia restaurativa.
Allí la ley ha venido afincando eso referente a esa terminación anticipada, obligando en algunos casos, o en muchos casos más bien, a que exista previo una conciliación. Entonces, como conclusiones tenemos, primero, que la justicia restaurativa debe ser un deber ser en el proceso penal colombiano y en todos los procesos que acuden, en todos los procesos de la administración de justicia, que es diferente a la justicia retributiva, que la justicia restaurativa tiene como finalidad la reparación de la víctima, la asunción de responsabilidad de la persona infractora, la garantía de no repetición y la protección a la comunidad y resarcimiento de perjuicio a la comunidad. Tenemos que la justicia restaurativa, los mecanismos de justicia restaurativa en el proceso penal son la conciliación, la mediación, la indemnización integral, que se pueden buscar otros mecanismos diferentes tendientes a aplicar o a afincar ese tema de la justicia restaurativa, que son temas, por ejemplo, cuando se buscan círculos de apoyo, donde junto a la víctima como al victimario hay otras personas preparadas que les van a brindar apoyo para que el victimario deje esa mentalidad que lo lleva a cometer ese delito y le ayuden a ser una persona de bien, y a la víctima a tranquilizarse frente a la ofensa que le generó el victimario. Se llaman círculos de apoyo. Existen muchas medidas en el derecho, por ejemplo, costarricense, mexicano y otros derechos como el español, donde hay ciertos mecanismos que permiten buscar la justicia restaurativa. Y como otra conclusión, entonces, para terminar mi exposición y darle pie al doctor José Anderson, tenemos que en el proceso civil, y soy reiterativo, laboral, administrativo y disciplinario, también debemos de buscar mecanismos de justicia restaurativa, debemos acudir a figuras como la conciliación, propiciar la conciliación para que solucionen ese conflicto, y eso va o viene en beneficio de la misma administración de justicia, porque deja de congestionarse tanto, porque nos llegan procesos que no tienen necesariamente por qué llegar a la administración de justicia, sino que terminan de manera anticipada. Bueno, esta es mi exposición. Muchas gracias de nuevo a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y al Consejo Superior de la Judicatura. Doctor José Anderson, le doy el uso de la palabra para las preguntas. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos Acevedo, juez 27 penal del Circuito de Medellín, mil gracias por tan interesante exposición, muy bien acompañada de esa guía metodológica. Exposición que sin duda implicó una reflexión sobre el necesario tránsito que debe darse desde el paradigma de justicia retributiva hacia la justicia restaurativa y, por supuesto, doctor, sobre las principales características de la justicia restaurativa. Permítame compartir algunas inquietudes formuladas en el chat de participación. Primera pregunta, justamente sobre ese último tema. ¿Cuál es la diferencia entre justicia retributiva y justicia restaurativa? Muchas gracias, doctor. La gran diferencia es que la justicia retributiva busca el castigo, la sanción. La justicia restaurativa deja a un lado necesariamente el castigo. Lo que busca la justicia restaurativa es recomponer ese tejido social, reparando a la víctima, no siempre castigando al infractor, porque a veces ese castigo debe ceder, pero sí obligando a ese infractor a que acepte la responsabilidad y a que garantice no volver a incurrir en estos delitos. Esa es la gran diferencia, de que la justicia restaurativa mira hacia el pasado, simplemente castigar lo que pasó, y la justicia restaurativa mira hacia el futuro, es decir, recomponer ese tejido social y que estos delitos no se sigan cometiendo y que los efectos de ese delito sean más suaves. Gracias, doctor. Usted también refería al tema de mediación en su disertación. Nos preguntan, ¿se puede utilizar la mediación en delitos cuya pena mínima supere los 5 años de prisión? Sí, señor, es totalmente viable, no como finalidad de dar terminado el proceso por mediación, pero sí con la finalidad de acudir a descuentos punitivos por indemnización integral en los casos en los cuales es posible, o a generar la posibilidad de preacuerdos con mayor amplitud de rebajas, o en los casos en donde no es posible el preacuerdo o la aceptación de cargos, rebajas por aceptación de cargos, que al momento de dosificar la pena, ya que los jueces debemos de
tenemos un mínimo y un máximo y debemos dosificarla acorde a todo lo que ha sucedido en el proceso, dosificarla desde el mínimo, es decir, darle una pena menor. Es totalmente viable acorde a esas finalidades. Perfecto, doctor. Otra inquietud relacionada con este mismo tema nos pregunta, cuando usted dice que puede utilizarse la figura del mediador, ¿sería, por ejemplo, cuando se trata de asuntos que requieren conocimientos especiales? Por decir, cuando se requiere un experto para que cualifique la cantidad o la calidad de un daño en bien ajeno, en un cultivo o en una sociedad. ¿O cómo se utilizaría la figura del mediador en la práctica judicial? Muchas gracias, doctor. La figura del mediador que debemos de utilizar en todos los procesos, doctor, me atrevo a decir eso, debemos de utilizar en todos los procesos un mediador con la finalidad, así no sea un perito, porque para determinar ciertos daños, muchas veces lo que debemos de acudir es a un perito, para establecer efectivamente cuánto fue el daño cuando se daña un cultivo o se dañan unas máquinas, dependiendo de la situación presentada. El mediador lo que debe propender es por generar una empatía entre el victimario y la víctima, que logre que por lo menos exista un ánimo conciliatorio que tenga como finalidad terminar ese proceso. Entonces me atrevo a indicar de que en todos los procesos penales por parte de la Fiscalía General, y debe de invitar o por lo menos propiciar eso el juez, a que por lo menos la víctima y el victimario en algún momento del proceso penal acudan a un mediador, que es una persona no necesariamente con conocimientos expertos que tiene un perito, sino con calidades humanas que permitan generar una empatía entre victimario y víctima para que por lo menos genere entre ellos un ánimo conciliatorio y ya entre ellos ya se van poniendo de acuerdo frente a las peticiones que a cada uno de ellos va haciendo, acorde a sus propuestas, y él va mediando en ello. ¿Sí? Es eso, doctor. Gracias, doctor. Ya usted había desarrollado ese tema, pero queríamos hacer especial hincapié por esos ejemplos prácticos que nos daba la pregunta. Y para finalizar, ¿cuál sería la importancia de acudir a mecanismos de justicia restaurativa al inicio del proceso penal? Toda, doctor. Evitamos un desgaste mayor a la administración de justicia, porque muchas veces cuando acudimos a estos mecanismos de justicia restaurativa, si efectivamente se pueden dar, lo que hacemos es terminar el proceso de manera anticipada, sin necesariamente generar un desarrollo de toda la etapa del juicio oral, sino terminar de manera anticipada, así sea con una sentencia, pero se termina de manera anticipada, donde la víctima va a quedar más tranquila, no tranquila del todo, pues hay cosas que no es posible, pero sí más tranquila, el victimario también, y la misma sociedad. ¿Y eso qué evita, doctor José Anderson? Un desgaste mayor a la administración de justicia, que la administración de justicia pueda poner la lupa en ciertos casos que es imposible acudir a estos mecanismos y de mucha relevancia. Doctor Juan Carlos, nuevamente muchas gracias por este tiempo que generosamente compartió con la Escuela Judicial y con todas las personas interesadas en la exposición. Muchas De gracias, igual manera, doctor los mayores agradecimientos a las casi 300 personas que se conectaron a esta actividad académica, al equipo de trabajo de la Escuela Judicial y, por supuesto, a todos los servidores judiciales que nos acompañaron. Muy buen día, una feliz jornada para todos.